Hola, hola a todos. Muy buenas noches de este jueves 19 de julio de 2019. Ya hicimos dos entregas anteriores de las trampas arcónticas. La primera trampa arcóntica que nosotros topamos como tema fue aquí en Metarmonics, Mundos Ocultos, fue el consumo, fue la esclavitud a la cual nos somete el sistema, de manera de poder perder la conciencia de comunidad y exacerbar nuestro sentido de individualidad, matando literalmente todo lo que suene a convivir socialmente y nuestro sentido gregario como especie. Pues ya sabemos nosotros que el ser humano es individuo, pero también es comunal. Bueno, tocamos el tema de la primera trampa arcóntica. La segunda trampa arcóntica que topamos fue la melancolía, ¿sí? Que fue ese sentido que le da al ser humano de nostalgia, que lo lleva a la depresión y lo lleva al estrés. De la segunda, de la segunda trampa arcóntica, ahora nos vamos a pasar a las pasiones que hacen que la vida espiritual del hombre se vaya, ahora sí que se degrade al grado, valga la redundancia, de que seamos tan minúsculos que nuestras potencialidades y nuestras facultades se vean reducidas prácticamente a cero. Y estas trampas son tres pasiones fundamentales. Uno es la ira, el otro el terror y el otro la lujuria. Vamos a empezar en ese orden. La ira. La ira es una trampa que viene desde lo más profundo de nuestros instintos. El ser humano tiene que, o se ha visto obligado, como tantas otras especies, a generar mecanismos de subsistencia. En estos mecanismos de subsistencia, en realidad vienen acotados y vienen asociados a, por ejemplo, el sentido de supervivencia en el comer. Las especies tienen que alimentarse, por lo tanto depredan. Hay otra forma que es, por ejemplo, el sentido de la reproducción. Es decir, el ser humano tiene que ocupar, el hombre, en este caso el macho, tiene que cortejar a la hembra para que la hembra pueda elegir al macho y así seguir la continuidad de la especie, asegurar la continuidad de la especie. Y tenemos también otros factores así muy importantes. Por ejemplo, bueno, de ahí viene, por ejemplo, retomando lo que acabo de decir, viene la cuestión del celo. El celo es fundamental. Muchos dicen que el ser humano es exitoso en el mundo a partir del amor. Y no es cierto. Es realmente a partir del celo. Y el celo es lo que nos asegura que nosotros podamos seguir siendo exitosos en este mundo como si fuéramos un cáncer, lamentablemente. Pero bueno, tenemos este tipo de impulsos, de instintos de supervivencia que nos hacen entrar en un frenesí, en un estadio de adrenalina pura que nos lleva ineludiblemente a matar. El asesinato es algo tan natural como el hecho de respirar. Sé que lo que estoy diciendo obviamente choca con muchas consideraciones morales, pero en este momento no estoy hablando de moralidad, en este momento estoy hablando específicamente de biología. Ese es nuestro inicio, ese es nuestro fundamento. Pero al momento del ser humano de ser un ser espiritual, en ese momento nosotros sublimamos esta parte, digamos, de
del asesinato, de la compulsión por vivir, por sobrevivir, etcétera, etcétera. Y en nuestro afán de proteger nuestra especie, salen sentimientos como la solidaridad. Es decir, nosotros hemos comprendido a partir de la evolución en comunidad de que siendo solidarios, de que apoyándonos unos con otros, podemos también asegurar la salud de nuestra comunidad y por lo tanto del individuo. Pero ¿qué sucede? Recordemos que el origen del Dios Padre es el guerrero. Cuando las mujeres, cuando existía la diosa madre, era la diosa que se encargaba de la reproducción, del cuidado, de la recolección de los frutos, etc. Pero cuando el ser humano se hace sedentario, el cazador, el antiguo cazador, se ve compelido a ser el guerrero defensor de la comunidad. Por lo tanto, el cazador deviene en soldado. Pero hay un momento en donde, cuando se vuelven sedentarios, las comunidades empiezan a crecer y empiezan a abarcar territorios. Y muchas veces estos territorios no dan para que las comunidades, las sociedades primitivas, se abastezcan del todo. Entonces necesitan ellos buscar otras áreas en donde abastecerse. Y es ahí en donde chocan con otras comunidades, con otras sociedades, y efectivamente el cazador se vuelve soldado, se vuelve guerrero, y está la necesidad de invadir, está la necesidad de ocupar otras tierras, y empiezan las guerras. Como vemos, esta evolución hace que la ira se desate. ¿Por qué? Porque para ser guerrero, para ser un soldado, necesariamente tenemos que tener mucho conocimiento de nuestra capacidad del rencor, de la ira. La ira sirve para defendernos, para concentrar nuestra energía en un foco al cual nosotros debemos de destruir. Es un sentimiento que en lo particular, en lo personal, yo he padecido durante mucho tiempo y sigo padeciendo durante mucho tiempo, y realmente es un sacrificio enorme poder doblegar la ira. Hay muchas veces que no lo logro, pero bueno, es nuestro camino evolutivo. Cada quien tenemos nuestros impedimentos fuertes y bueno, en lo particular ese es el mío. ¿Cómo poder derrotar la ira? ¿Cómo poder derrotar esta trampa arcóntica? Cuesta muchísimo, muchísimo, porque como ya les he dicho, es algo que viene con los instintos de supervivencia. Pero no es imposible. Quien trabajó esto de manera magistral fue el mismo Jesucristo. El hecho de amar, la palabra amor que viene amort, ¿no?, de sin muerte. La muerte necesariamente es un acto, muchas veces, de consecuencia de un acto de ira. Pero la muerte también conlleva la vida. Nosotros tenemos que saber que la ira necesariamente nos lleva también a la destrucción de nuestro subconsciente. No es algo que nosotros queramos admitir en nuestro subconsciente. No es algo que no es una pasión que nos haga unir nuestra subconsciencia, que es nuestro pozo de las memorias ancestrales, memorias genéticas, etc., con la supraconciencia, que es el todo, o Dios. Es un impedimento enorme. La única forma de poder llegar a ser con el todo es por medio de vencer la idea de la muerte. ¿Se acuerdan ustedes de Star Wars? En Star Wars nosotros tenemos al Caballero Jedi, que es un estudiante y es una especie de sacerdote, una especie de monje,
que se prepara físicamente y mentalmente, espiritualmente pues, para ser instrumento de la fuerza. La fuerza es esta energía que lo permea todo, ¿no? El equivalente a la luz en el ocultismo y en la espiritualidad. Pero tenemos también los caballeros Sith, ¿no? Que son estos caballeros que desarrollan el mismo poder de los caballeros Jedi, pero usando las pasiones. Y la principal pasión que usan es la ira y después el terror. La ira les desarrolla, les impulsa la violencia necesaria para poder estar en plenitud con el lado oscuro de la fuerza. Pero recordemos, el lado oscuro de la fuerza, pues es la fuerza, finalmente. Los Jedi están en el lado luminoso de la fuerza, pero es la fuerza también. Es decir, como pasa en nuestra doctrina hermética, la oscuridad y la luz son dos cosas que finalmente son lo mismo. Es decir, difieren en grado, pero no en esencia. La luz es ausencia de obscuridad y la obscuridad es ausencia de luz. Entre esas dos cosas hay una gama de grises. Bueno, en este caso, los dos están en la fuerza, tanto los caballeros Sith como los caballeros Jedi. Pero el caballero Jedi necesita 20, 30, 40 años de su vida en ejercicios, en meditaciones, en esfuerzos realmente poderosos para dominar su cuerpo, para dominar su mente y poder entrar en el dominio de sí mismo que lo una con la fuerza, con la luz en la fuerza. El caballero Sith utiliza sus pasiones para poder lograr el mismo poder en el lado oscuro de la fuerza. Pero ¿qué pasa? Resulta que los Jedi son caballeros que, si ustedes ven, desarrollan un poder inmenso después de muchos años y después de mucho esfuerzo. El Sith desarrolla un poder inmenso también, pero muy efímero, muy cortito. Y además, necesariamente es en base y con el costo del sacrificio personal, energético, físico. Es decir, la persona que entra en este mood de odio normalmente se sacrifica físicamente y espiritualmente y entra en una espiral de decadencia. Hay que recordar a todos estos magos del caos, por ejemplo, un Sheldon, un Peter Carroll, un Osman Spare, por ejemplo. Ustedes ven las fotos de ellos cuando están jóvenes y pues estaban bien, en plenitud, incluso guapos todos, ¿no? Pero cuando uno ve las fotos cuando tenían 40 años, representaban 60 años. Eran personas totalmente acabadas físicamente. Bueno, a eso me refiero. Si nosotros queremos degradarnos en los tres planos de existencia, a saber, el plano físico, material, el intelectual, afectivo, emocional y el plano mental y espiritual, usemos la ira. Es difícil prescindir de ella, pero yo me imagino, yo creo que en el momento en que estemos en una instancia de amor constante, en el momento en que nosotros podamos empezar a estudiar y hacer ejercicios que nos liguen con nuestra subconsciencia, podremos en algún momento escapar a esa tercera trampa arcóntica. La ira no es buen consejero, no es buena consejera, es la hermana de la guerra, es la mamá de la guerra, la madre de la guerra. Por lo tanto, la guerra destruye, la guerra mata. La paz, el amor, reconstituyen y elevan. Sé que es difícil,
sobre todo a mis amigos que no toleran las ideas distintas o las ideas de otras personas, yo los conmino a que estén en paz, que no se enojen por las ideas diferentes, que no se vean ofendidos por gente que piensa distinto. Por otro lado, sepamos discernir cómo escapar a las trampas que nos pone el sistema por medio de estos gobiernos rapaces y de manera no violenta saber cómo sortear, por ejemplo, los endeudamientos, el consumo. Consumir nacional es bien importante. Tratemos de no consumir cosas de Estados Unidos. Tratemos de consumir todo lo mexicano. Y bueno, o en cada uno de nuestros países, fomentar el consumo interno. Eso nos salva de toda esta salvajada neoliberal que conlleva tanto odio y tanta violencia de mano de la corrupción y que muchas veces nos ha hecho tan indolentes frente a la desgracia ajena. Tratemos de priorizar a nuestra familia, a los demás. En el momento en que nosotros nos vemos en los ojos de los demás, en ese momento nosotros tendríamos que estar capacitados para sortear esta trampa que es la ira. Si nosotros nos colocamos en el punto, en el plan de la otra persona, evitaríamos muchas injusticias. Y las injusticias son madre, son alimento para la ira. Es mi caso personal. Yo he odiado toda la vida los actos de injusticia y los he odiado al punto de luchar contra ellos de manera física y de manera mental. No es lo correcto, no es lo correcto. Sin embargo, es un instinto. Pero tenemos que tratar de salir de eso. Tenemos que tratar de poder superar la parte del odio. Y bueno, cuesta, porque cuando nosotros sabemos que nos ofenden o que nos dañan, híjole, pensar que esa persona se puede ir impune es difícil, es bien difícil, y tolerar las injusticias es muy difícil. Sabemos nosotros que Dios no es bueno ni malo, sabemos que Dios es justo, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo y colocar la otra mejilla. Eso principalmente es lo que nos haría liberarnos de esta trampa arcóntica tan mortal que es el odio, la ira. Si te gustó el comentario, si te gustó el video, por favor suscríbete a mi canal. Metarmonic Mundos Ocultos, Rod Liberona Señor Sol, y en YouTube. Dale clic a la campanita para que cuando subamos nuevos videos te vayan llegando, ¿sí? Estamos sacando todas las semanas videos de interés, videos de comentarios sobre temas ocultos. No hacemos así producciones hollywoodenses, pero hay mucho contenido y hay mucho contenido muy importante. Metarmonics Mundos Ocultos, hasta aquí llega. También, si necesitan ustedes el Metarmonic, que es la música sagrada personal, no duden en comunicarse conmigo, 55 14 58 65 35. Con todo gusto los atiendo. Si quieren también algún tipo de consulta de naturaleza espiritual, de naturaleza de proceder de espiritual, también estamos en la Sociedad Metarmonic y su servidor. Estamos ampliamente dispuestos. Bueno, que tengan una muy, muy, muy linda noche, y tenemos la otra entrega de la otra pasión, que seguramente será el terror.